La gráfica y vos. Suena la comunicación popular. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. El cielo por asalto. El futuro de los que mueven al mundo hace radio. ...15:08 y se está dialogando mucho, pero no sobre el invitado, sino que apareció una pastilla para la resaca. En Reino Unido, chicos. O sea, en Reino Unido apareció una pastilla para la resaca, así que bueno, estábamos... No sé si porque lo vieron así, está resfriado China, No está con resaca. No, está resfriado, no viene de una resaca, está resfriado, lo aclaró de entrada. Pero bueno, le comentamos a nuestra oyentada que ya lo tenemos sentado a mi izquierda, al lado de la zurda del programa, lo tenemos al Mono Lombardi, un amigo ya aquí de Radiográfica y del Cielo por Asalto, de la Regional Oeste de la CGT. ¿Cómo andás, Mono? Bien, Gaby, muy bien. Contento de estar acá. Haber llegado. Haber llegado. Bueno, nos metemos de lleno. Sí, venimos analizando todo lo que dejó el 24, el gran parazo nacional, porque fue a nivel nacional multitudinario. Dicen, bueno, 1,5 millones de personas en todo el país, más o menos 600.000 acá. Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Qué primer balance nos podés traer, Mono, de lo que sucedió el miércoles en la Plaza de los Dos Congresos? No, para nosotros fue un paro más que positivo. Primero que fue un paro netamente político, ¿no? Lejos de haber construido esta movilización, que algunos pensaban que era tardía, se puso en el centro la necesidad de construir la unidad al interior del conjunto, de la clase trabajadora y también del campo popular, poniendo en el centro la necesidad del debate que tenemos que dar en este país, que es de qué proyecto de país realmente tenemos posibilidad de existencia de los laburantes. No hay más vuelta, ¿no? Y si hay algo que tuvo este paro fue esa clara convocatoria. No nos movilizamos, ni el clima que había en la plaza tenía que ver con venir por tal o cual reivindicación, con que si nos sacaban tal punto del DNU, ¿no? Sino que me parece que hay una conciencia creciente de la necesidad del enfrentamiento primero a las políticas del gobierno, no como medidas en sí mismas, ¿no? Recordando a veces cómo había sido el proceso del macrismo, ¿no? Que durante casi 2 años hubo muchos sectores del movimiento obrero que planteaban, bueno, no estábamos en contra del gobierno, si al gobierno le va bien... Y que la consigna era poner la fecha, ¿no? Claro, es decir, me parece que hay mucha conciencia de que acá estamos frente a un proyecto de país que lo único que puede traer es el desguace y la destrucción de todo lo que supimos construir con sus pros y sus contras, ¿no? De eso, pero me parece que ese fue el centro del paro, ¿no? Cierto. Yo estaba pasando de la palabra a otro. Ahora, tomando esto, una de las cuestiones que veníamos analizando lunes tras lunes, luego del anuncio de la CGT del paro y movilización al Congreso, era el rol, ¿no?, que pasaba a jugar el movimiento obrero, el escenario político, que, digamos, pegó una patada al escenario político y hizo tensar a todos los sectores sociales atrás. ¿Cómo ves esa relación hoy entre los tiempos que maneja la política y los tiempos que se están manejando en la calle, que es un poco un debate que hay en los sectores populares y en el movimiento obrero? Sí, bueno, me parece que justamente atento a esto que decíamos, ¿no? De la centralidad del paro con respecto a la conciencia que hay, ¿no? De la necesidad del enfrentamiento en términos políticos, ¿no? No podemos pensar acá si tal o cual medida, si tal o cual punto del DNU, como se está especulando, ¿no? Si la implementación del conjunto de ese plan nos lleva al hambre y a la liquidación de todo lo que conocimos hasta acá. En ese sentido está claro el rol del movimiento obrero, ¿no? Y es algo que nosotros venimos debatiendo hace mucho. Primero porque hay que entender qué expresa Milei, ¿no? Porque ya creo que nos dejó planteado, ¿no?, el gobierno del macrismo. Esa opción electoral del macrismo fue absolutamente derrotada en las urnas, ¿no? Y ahora disfrazado, ¿no?, en este fraude electoral que construyó Milei, donde lo único que se intentan es implementar la misma plataforma de gobierno que había sido ya derrotada, con los Bullrich mismos en la cabeza, personajes, con los mismos, ahora está siendo derrotada en la calle. Y nada tiene que ver con esas falsas
encuestas que se hacen sobre, ¿no? Es decir, determinadas personas. Si uno pregunta sobre las políticas que este gobierno tiene que implementar, el repudio es absolutamente mayoritario en el pueblo. El tema de las privatizaciones, el tema de la delegación de poderes, el tema de las reformas previsionales, y son todas reformas que en el pueblo hay plena conciencia que no pueden pasar. Entonces, primero esa plataforma fue derrotada electoralmente, encarnada en Bullrich, y ahora ese plan está siendo derrotado en la calle. Y los cimbronazos que estamos teniendo ahora, las renuncias en el gabinete, el recule con respecto a tal o cual medida, tienen que ver con el temblar que todavía quedó de ese garrotazo que fue el paro, ¿no? Un paro que tiene que también darnos cuenta nosotros del momento en el que estamos. Porque también hay que entender que cómo se llega a este paro, ¿no? Un momento en donde el conjunto de los sectores del pueblo están confluyendo. Vino la cultura, vinieron los científicos, y nosotros decimos, miren, esa es la historia del movimiento obrero hasta un determinado punto. Eso es la huelga general. El momento en donde los trabajadores logramos juntar todo el campo popular contra todos los patrones. En el mundo en el que estamos, hoy solamente puede ser un punto de partida de eso. Porque también hay que preguntarse por qué llegamos recién a este momento de esa unidad. Tal cual. ¿Por qué nosotros no podemos discutir previamente cuál es el programa que requiere y cuál es la unidad necesaria que tenemos que tener con la centralidad de la clase trabajadora y el conjunto del pueblo? Un proyecto que realmente venga a resolver el problema no resuelto en la Revolución de Mayo, el problema de la dependencia, el problema de la soberanía. Me parece que eso es lo que se empieza a escribir en la calle, como históricamente fue la historia de nuestro pueblo, pero sin lugar a duda no alcanza solamente con la actividad callejera, sino que de lo que se trata es no solamente destruir las políticas de este gobierno, sino como discutimos, cómo construimos el proyecto de país que necesitamos. Siempre lo planteamos esto, ¿no? Salir a denunciar las mentiras de Milei es muy fácil. Esas mentiras ya no tienen asidero en nuestro pueblo. Ahora de lo que se trata es de construir otras verdades, ¿no? Y eso va mucho más allá de oponerse a tal o cual medida, sino que tiene que ver es eso, de qué manera nosotros realmente quebramos la relación de dependencia que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a nuestro pueblo? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro pueblo esté sano? ¿Cómo vamos a garantizar un sistema energético, es decir, basado en el desarrollo de la industria y no en la primarización a la que ellos nos llevan, ¿no? Entonces hay toda una gran agenda que me parece que también la CGT dejó muy bien planteada. Nosotros venimos de un confederal de regionales a nivel nacional que se hizo como parte de esta convocatoria, en donde el paro lo vimos todos, fue muy contundente y fue de Ushuaia a La Quiaca. Me parece que esa conciencia que tiene que ver con el cúmulo de las luchas del campo popular y de la clase trabajadora en nuestro país, hoy empiezan a sintetizarse y claro que en un momento de transición como el que estamos, no solamente en lo nacional, sino a nivel mundial, vemos la gran crisis que está atravesando el sistema tal cual lo conocimos hasta acá, va a requerir de mucho trabajo, ¿no? Y mucha unidad y mucho debate en términos de las ideas y de qué proyecto de país necesitamos, ¿no? Bueno, vos recién decías algo, justo tenía abierto una pestaña que es uno de los informes de Suban Córdoba y asociados que lo hablamos en el bloque anterior, que tienen que ver con las encuestas de medición del gobierno. Y recién decías algo como la mayoría de la población está en desacuerdo con las medidas, lo cual todas las encuestas reflejan eso. Sin embargo, también hay algo que yo lo pienso, y lo pensábamos acá en el programa antes, que es como no se condice en función de tenés una movilización mayoritaria con una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras y muchísimos sectores de la población en la calle, y sin embargo, por ejemplo, todavía hay una visión negativa de la CGT, y sucede también, que lo mencionaban en primer bloque, de que bueno, también el gobierno utilizó sus medios para mostrar a cierta parte de la población que también está en desacuerdo con la movilización popular y demás. Vos, ¿cómo crees que se sintetiza eso? Mira, a ver, por un lado, igual el nivel de aceptación que hace encuestas de la CGT es altísimo, comparado a la demonización sistemática que hace sobre nosotros, los trabajadores, ¿no? los medios hegemónicos y el enemigo, ¿no? Es decir, por otro lado, yo creo que hay veces que esas encuestas también nos penetran porque es decir, están muy alejadas, es decir, hay una situación de quiebre absoluto, ¿no? De crisis sistémica, de que es disruptiva, ¿no? Que sin lugar a dudas Milei es una expresión de eso, que nada tiene que ver, esto ya no lo hemos analizado, nada tiene que ver con que nuestra población se haya hecho facha, ¿entendés? O libertaria, sino con un desgaste lógico de representatividad en donde hay una organización y un mundo y una superestructura que tal cual como la conocimos hasta acá, está estallada por los aires, porque esa superestructura que estalla está absolutamente ligada a la estructura, es decir, al modo de producción en el cual hoy se desarrollan
los bienes y servicios a escala planetaria, donde hay un grado de concentración y centralización del capital que es brutal, donde el dominio del capital financiero y la monopolización del conjunto de los recursos hace que ninguna de las superestructuras que conocimos, y la máxima superestructura que es el Estado-Nación, hoy estalle. Entonces, toda esa representatividad no es la crisis de la Iglesia Católica, la crisis del sistema sanitario, la crisis de los... No, hay una única crisis, que es la crisis del sistema capitalista tal cual lo conocimos hoy. El modo de producción ya no se corresponde con las formas en que se desarrolla la vida social. Cristina lo decía muy clarito la otra vez, no hay forma de pensar una democracia en términos de la vida social cuando hay una dictadura absoluta en la estructura económica que es bajo la concentración de los monopolios. Eso que es tan simple de entender, imagínense lo que está pasando en el mundo en el que estamos, ¿no? Y vemos todos los días, ¿no?, hacia dónde va esto. Esa no correspondencia entre la forma en que se produce y la forma en que se reparte esa producción, mientras eso que se produce está cada vez más concentrado en menos manos, todos hemos visto los informes de Beaufort del otro día, ¿no? Producimos alimentos para 12.000 millones Sí. y somos 8. Entonces, esa no correspondencia en la estructura, en la forma en que se producen los bienes necesarios para la vida humana, con la forma en que eso se apropia, es lo que hace estallar toda la superestructura que conocimos hasta acá. Y con eso estalla todo el sistema político también, y toda una dirigencia que es hija de ese proceso. Nosotros lo discutimos varias veces esto. El 2001, hoy se sigue desarrollando. En 12 años de gobierno popular que supimos construir con Néstor y Cristina, hemos logrado transformar muchas de las reivindicaciones del 2001 en políticas de gobierno, pero no legamos las causas que lo generaron, porque esas causas justamente son la dependencia del capital extranjero, es la Revolución de Mayo no resuelta, es Casero, ahora va a ser el 3 de febrero, se va a construir, ¿no?, si va a ser un nuevo aniversario de Casero, es la posibilidad cierta de construir un país autocentrado, nunca se resolvió. Entonces el campo nuestro está subordinado a la ciudad, pero la ciudad de afuera. Las 4 pampas húmedas que están hablando es el desguace absoluto, es la balcanización de lo que nos queda de Estado-Nación. Es que tienen que quebrar y chorearse el litio del norte, que se tienen que quedar con los glaciares, que tienen que chorearse la pampa húmeda, que se tienen que llevar los minerales, tienen que quedarse con el petróleo, con el gas. Y esa es la lucha permanente que tenemos, ¿no?, sobre cómo vamos a hacer y en qué momento estamos. Por eso esa representatividad que plantea la posibilidad cierta de resolver los problemas comunes en los marcos de lo instituido, en los marcos de este Estado, es decir, cae en saco roto. Eso fue mi ley. Nosotros tenemos todo un trabajo sistemático, de debate que venimos dando en el conurbano, centralmente con las regionales de CGT. Y hay algo que aparece todavía muy firme que tiene que ver con el rechazo absoluto, la conciencia creciente de nuestro pueblo sobre los males que nos va a generar la implementación de este programa de gobierno. Ahora también tiene plena conciencia que todavía no hay una dirección, una dirigencia política, y en esto los trabajadores estamos súper interpelados, que dé cuenta de las transformaciones profundas que necesitamos. Nosotros decimos, estamos viendo un proceso revolucionario, se están, es decir, hundiendo las instituciones del mundo que conocimos post Segunda Guerra Mundial. Es decir, está quedando a ojos vistas que el capitalismo lo único que puede hacer del 72 en adelante, con todas las dictaduras, consenso de Washington, y eso fue, que en los marcos del capitalismo es la destrucción absoluta y el saqueo de todos los recursos, donde ya no habrá ni burguesías nacionales que puedan jugar un papel, porque el proceso de concentración es brutal. Esa conciencia creciente de las transformaciones profundas que requiere nuestro pueblo, ¿no?, y centralmente la tarea que tenemos los trabajadores en poder garantizar, ¿no?, la producción de bienes al servicio de nuestro pueblo y no que sean absolutamente extranjerizados, me parece que es todavía es decir, la forma en que se expresa esa no correspondencia, que aparece todavía como un rechazo, sin posibilidad de positivizar esa conciencia, aparece como un rechazo hacia lo instituido. Y sin lugar a duda que el voto a Milei encarnó muchísimo de ese desgaste, donde Vicentín fue solamente un botoncito de esa muestra, ¿no? Pero mientras que no seamos capaces de vertebrar un proyecto que ponga en el centro justamente la resolución del problema de la dependencia en nuestro país, ese creciente descontento va a seguir desarrollándose. Por eso no es lineal la representación, es decir, la oposición a las políticas de gobierno. Ellos no tienen ninguna posibilidad de implementar su programa. Este pueblo va a pelear, y cada vez que este pueblo se enfrentó a políticas neoliberales luchó. El problema es la construcción de una fuerza que sea capaz de transformar ese contra en un por.
que vuelvo a repetir, es resolver el problema de la dependencia, es resolver, es decir, la Revolución de Mayo inconclusa. Y en ese sentido, los trabajadores para nosotros tenemos una tarea fundamental, y también una tarea fundamental en el conurbano bonaerense, los trabajadores del conjunto de la patria, pero centralmente los trabajadores del conurbano, donde nos concentramos, es decir, 14 millones de habitantes en 34 municipios. No es la provincia solamente, es la provincia, que somos 17 millones, y de esos 17, 14 millones estamos en 34, 35 municipios del conurbano, en donde está claro que electoralmente ganamos. Electoralmente perdió la propuesta liberal, libertaria, asesina de estos muchachos. Ahora, todavía esa conciencia tiene que poder desarrollar un plan por la positiva. Y sin lugar a duda que en el conurbano también se sintetiza el palpitar de nuestro país. Sin lugar a duda que así como en la década del 30, los cabecitas negras que fuimos expulsados del campo, supimos parir el peronismo, hoy no solamente somos los chaqueños, los cordobeses, los patagónicos, sino también hoy somos los bolivianos, los paraguayos, el conurbano bonaerense encarna la unidad latinoamericana, compañero. Y me parece que hay que entender profundamente que eso tiene una identidad en sí, que no es desde la disputa del intendentismo donde se va a construir esa unidad que hace falta en el conurbano bonaerense. Un conurbano que nosotros siempre planteamos tiene que transformarse en el destacamento del interior de Buenos Aires de la clase trabajadora. El conurbano bonaerense tiene que ser la frontera en la cual nosotros podamos encarnar los intereses de toda nuestra patria y realmente ir y barrer el puerto, que es de donde siempre se construyeron y nos saquearon al país. Estamos casi como hace 150 años atrás, Mitre declarándole la guerra y desguazando a todo el país. Entonces me parece que es esos debates y esa historia está condensada en lo que está ocurriendo hoy. Por eso, claro, esto, ¿no? Es decir, todavía no es lineal, ese descontento requiere un plan por la positiva, ¿no? Y me parece que en ese proceso estamos los trabajadores. Tengo como 50 preguntas para hacerle porque hay muchas para picantearla, pero vamos, a ver, me meto en esto. A ver, ¿cómo te lo puedo preguntar? Hasta antes de la elección del candidato de Sergio Massa, tambaleaba esa unidad de la CGT. ¿Te acordás? Había algunos que decían, bueno, bancaban esto, ¿no? Y se cuestionó mucho también esa unidad que se terminó de sellar bajo la pandemia, que muchos decían, bueno, es una unidad medio como que no hay un proyecto que encarne esa unidad. Efectivamente, hoy estamos atravesando un momento en donde enfrente lo tenés a Milei y donde no deja de sorprender a muchos la unidad esta de la CGT y el rol de la CGT. Entonces, hay algo, yo te traslado algo que se discutía mucho en la marcha entre compañeros, que un poquito lo charlábamos recién, decir, bueno, che, ¿y después del 24 qué? Porque ahí mucho empieza a decir, bueno, ¿cuál es el rol de este accionar de la CGT? El famoso golpear para negociar. Entonces se abre todo un escenario de decir, vos pusiste el caballo adelante del carro por primera vez. Bueno, ¿hasta dónde vamos ahora? ¿Qué perspectiva ves que se abre de ahora en más para el movimiento obrero en la actual situación política? Mira, me parece que no ha habido pasaje en la historia de nuestro pueblo en donde, es decir, el peligro de desguace que hoy estamos viviendo ya lo ha transcurrido en nuestro pueblo y que el movimiento obrero argentino no haya estado a la altura del enfrentamiento, ¿no? Está claro, justamente con lo que veníamos planteando, que hay una estrategia, ¿no?, que se agota. Un debate que ya estaba instalado desde el macrismo para acá. Una estrategia que nuestros sindicatos, que crecieron, ¿no?, al fragor de la lucha, ya fines del siglo XIX, en donde lo que estaba en el centro era, ¿no?, en un mundo donde dominaba la manufactura, donde para producir las cosas se necesitaba mucho tiempo de trabajo, es decir, donde el conjunto de la clase trabajadora casi que era un eslabón central en la reproducción del capital. La lucha y la organización nuestra tenía que ver con poder organizarnos para poder vender en mejores condiciones nuestra fuerza de trabajo, donde el tiempo necesario para la producción de esos bienes era gigantesco, donde la cantidad de trabajadores que entrábamos en ese proceso era gigantesco, donde claro que sin la lucha que existió en nuestro pueblo no hubiésemos tenido las conquistas y las condiciones de vida que logramos acá. Ahora, ese mundo no existe más.
Ya en aquel momento, ya en aquel entonces, a pesar de esa lucha, es decir, y esa conciencia que tenía que ver con construir una unidad en términos nacionales, con sectores de burguesía, no de burguesía nacionales, juntos, enfrentados a ese capital extranjero que nos expoliaba, es decir, eso en el 55 fracasó. Y Perón en el 68 lo dice muy claro. Dice, yo pensé que iba a ganar tiempo y no en contra de perder sangre, dice, y me equivoqué. Te está hablando de un problema estratégico. Te está diciendo, es decir, no tenía conciencia, es decir, de cuáles eran los intereses fundamentales que empujan a la burguesía a escala planetaria. Yo pensé que tenían un problema conmigo, dice Perón, que tenían un problema con los peronistas. Me di cuenta que el desarrollo del capital atenta directamente contra la vida humana. Y hoy podemos decir tranquilamente que hace mierda la naturaleza, no nos deja en planeta. Perón en la Hora de los Pueblos dice, che, hay que discutir en el 68. ¿Te imaginás si hubiese visto todo este momento lo que estaría diciendo? Dice, hay que discutir porque la era postindustrial, ¿qué te está diciendo? El dominio de los monopolios, el capital financiero, hace pelota al planeta. Vamos a tener que discutir cuál es el rol de los que siempre ponen el hombro y el sudor para que y quienes somos los únicos que producimos la riqueza en este planeta, cuál va a ser el rol de los trabajadores en la producción de los bienes y servicios. Hay que poner en cuestión, es decir, el alma de esto que es la propiedad privada de los medios de producción. Función social de la propiedad, planteó en otra Constitución. El problema es que hay que tener ojo con la cosificación. No existe la propiedad social de las cosas si no hay función social de los trabajadores. Porque bajo esa estrategia los trabajadores tuvimos una defensa corporativa. En el sentido positivo lo digo, que era, la organización de los trabajadores de una misma actividad contra los patrones de esa actividad. Y el momento de la unidad en tanto clase era algo extraordinario. La huelga general era el techo. El momento en donde todos los trabajadores tomábamos conciencia que solamente poniendo lo común podíamos resolver el problema particular, atrasado con respecto a las definiciones de la comunidad organizada, porque la comunidad organizada dice, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Eso es que primero está lo común. En tanto forma organizativa de lucha de los trabajadores, todavía la huelga general lo teníamos como un momento extraordinario, no como lo permanente. Y eso también tiene que ver con un problema, es decir, cómo estamos entendiendo el problema y el mundo en el que hoy estamos. Porque entonces la alegría del otro día, de dar jugando con Pablo un papel extraordinario, en unidad con la CTA, en unidad con los compañeros de la UTEP, estuvieron los compañeros de la izquierda, jugaron los compañeros de los sectores de la cultura, las madres. Bueno, ese tiene que ser nuestro punto de partida a la hora de pensar qué proyecto de país necesitamos. Y para eso, ¿qué requiere? Plan. No defensa corporativa de primero mi quintita. Bueno, ¿y cuándo entonces el próximo? No, ¿y eso con qué tiene que ver? Nosotros decimos, no es un problema solamente. Estoy diciendo, pero que vea cuándo es el próximo pero no es un problema de paro, porque vuelvo a repetir, mirá que tirar paredes es fácil, ¿eh? Y el Papa lo que te dice, si no es un problema de tirar la casa del enemigo, hay que construir la casa común. La casa común no es la casa de los canillitas, la de los judiciales, la de los periodistas. Mirá que nosotros sufrimos una derrota brutal. La idea de que en los marcos del capitalismo se podía vivir, la idea del estado de bienestar, después de la Segunda Guerra, cuando los yanquis no habían tirado un tiro, no tuvieron un muerto, se chorearon el oro del mundo, se quedaron con todas las riquezas y después encima endeudaron a esos países y dijeron que estado de bienestar, plan Marshall para Europa. Y después de haber puesto los muertos de la Segunda Guerra y lo más consciente de la clase obrera mundial muerta, ellos te salen a contar ese cuentito. Del 70 para acá no existe más. Y esa concepción de creer que se podía, primero peleando por la mía, llegar a ese estado común de bienestar, viene estallando por los aires, ¿no? Me parece que se está tomando mucha conciencia de esto. ¿De qué se entiende? Es decir, ¿por qué decimos que no? Es decir, que primero tiene que estar la comunidad, que primero está ese plan común, que no va a haber posibilidades sin que los trabajadores avancemos en la discusión de cómo es el proceso productivo. Hoy la CGT, en los confederales que nos reunimos, estamos los trabajadores de todas las ramas y servicios de la Argentina, de producción y servicio. ¿De dónde tiene que salir el próximo plan quinquenal? ¿En qué lugar se va a discutir cómo carajo vamos a hacer para producir el morfín sin hacer mierda al planeta y sin dejar a nadie afuera? ¿Cómo vamos a producir los medicamentos? Si los trabajadores no tomamos esa tarea y no ponemos eso en el centro y entender profundamente que primero está esa pelea por lo común, sea canillita, judicial, periodista, colectivero, petrolero, es decir, me parece que es ese descontento el que existe.
ese descontento no hay que verlo como una cosa negativa, hay que verlo como un grado de conciencia elevadísimo, en donde le está exigiendo a una dirección que hoy no está dando respuesta en los marcos de una estrategia caduca para la resolución de los problemas comunes, es decir, que ponga la vara en remojo y entienda el debate que estamos. Y nosotros creemos que hay un conjunto de compañeros de las distintas organizaciones políticas, gremiales, que venimos avanzando en este proceso. Y me parece que lo que hay que hacer es seguir construyendo esta fuerza. Eso que vino resfriado hoy, Mono, bueno, como siempre... Reafilado vino. Vino reafilado, ¿no? Como siempre, un placer tenerte acá con nosotros. Me dejaste 50 preguntas, pero ya no sé cuánto tiempo necesitamos para entrevistar a este pibe, Hay que hacer un programa especial con el Mono. Un programa especial con el Mono para debatir un poco esto. Así que nada, te agradecemos mucho estos aportes que nos trajiste hoy acá al programa El Cielo por Asalto y seguramente te estaremos trayendo para seguir el debate porque me quedan algunas preguntas. No, así muchas que gracias, Mono. 15:73, nos vamos a un breve corte y ya nos venimos con la columna aquí de la compañera La China de las noticias gremiales de la semana. Ya volvemos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano.